Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Libros y Buen Viento. Hoy tenemos una entrevista muy especial. De hecho, es una entrevista que la había solicitado hace aproximadamente un año en la Feria Internacional del Libro de la Libertad. Y me refiero al profesor Jorge Chávez Peralta, quien muchos lo reconocen como uno de los profesores más destacados, no solo de la libertad, sino del país. De hecho, recibió las palmas magisteriales hace algunos años, una condecoración que emite el Ministerio de Educación para los profesores más destacados del país. Así que le doy la bienvenida, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. El profesor Jorge Chávez Peralta, para dar algunos datos suyos preliminares, nació en Cartavio en 1945. Él es profesor de castellano y de literatura y, bueno, ha ejercido la docencia en colegios, en institutos y, sobre todo, en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad César Vallejo. Tiene además una producción grande de libros. Profesor, tiene aproximadamente 12 libros, ¿puede ser? 12, 13. 12 libros de ensayos, de literatura también. Un libro de cuentos, la mayoría ensayos, crónicas, Crónicas también. 2 libros de crónicas, la mayoría ensayos. Y sus ensayos son sobre educación y crítica literaria. Mi preocupación como intelectual, llamémosle así, ¿no? Ha sido más la crisis de Occidente. Entonces, como tengo una formación esotérica que de repente no figura ahí, ¿no? Yo leo esoterismo desde mi adolescencia, ¿no? Y le he dedicado más de 50 años a la lectura esotérica. O sea, tengo doble formación, la normal, la convencional, ¿no? Que se refiere pues a filosofía griega, etcétera, literatura. Y he leído pues el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Y un montón de autores como, por decir, ¿no? Papus, Lipas Levi, Gurdjieff, Steiner, Krishnamurti, ¿no? Osho y Edgar Tolle. Tengo pues una biblioteca esotérica también. Entiendo. O sea, soy como ambidextro, ¿no? Entiendo. Intelectualmente hablando. Ambidextro. Bueno, entonces tiene una producción vastísima que ya nos acaba de contar. Y, bueno, publicó, por ejemplo, este libro, 21 escritores liberteños. Fue el último libro que usted publicó, sí, ¿verdad? Aunque tiene, me contaba hace poco, una lista de más o menos 5 libros pendientes de... Sí, en preparación. En la puerta del horno. Bien, entonces, hoy, profesor Jorge Chávez, me gustaría conversar con usted sobre, digamos, lo que ha hecho gran parte de su vida, que es enseñar y enfrentarse al aula, ¿no? Uno de los espacios más sagrados, o que deberían ser más sagrados en cualquier país o nación que se precie de ser culta y educada. Y entonces yo quiero comenzar esta entrevista destacando que usted es profesor durante casi 50 años. Usted nació en el 45, más o menos en el 60 de haber comenzado a enseñar. 66, ¿no? Y bueno, en todo ese tiempo, entonces usted ha visto toda una generación de estudiantes, o muchas generaciones de estudiantes. Incontables. Incontables, claro. Usted es testigo, en todo caso, de todos esos cambios. ¿Cómo ha cambiado el estudiante en estos últimos 50, 60, 70 años? Bueno, el deterioro es evidente, ¿no? Pero el estudiante que yo recibía era primero a nivel secundario y después en el universitario. Entonces, lo que yo notaba era que avanzando el tiempo, ¿no? Encontraba alumnos con menor disciplina, rendimiento y cosas así, ¿no? Así es que ya últimamente pues la cosa es alarmante, ¿no? Alarmante. Alarmante. ¿Cuándo se puso más alarmante? Mira, todo empezamos a lograrlo la reforma educativa de la década del 70, ¿no? Yo fui testigo, he sido entrenado en reforma educativa, soy de la primer grupo de profesores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he sido profesor de la primera ESEP que hubo en Trujillo, del primer CENECAPE que hubo en Trujillo.
¿Qué era eso, perdón? CENECAPE, un centro de capacitación profesional que competían con las universidades, pero formaban, por ejemplo, contadores, administradores, esto así, pero con nivel intermedio, ¿no? Como institutos. Institutos, exacto. Y en el colegio militar, donde yo trabajé 12 años, 13 creo, se convirtió de colegio en ESEP. Entonces fue un experimento, y a mi entender fallido, ¿no? Entonces, ¿cree usted que en la reforma del 70... Empezó ¿Qué de la reforma del 70 es que genera la crisis? Por ejemplo, ¿no? Que se redujo la autoridad del docente, la autonomía del docente, para, por ejemplo, el alumno lo podía tratar de tú, había una licencia para, ¿no es cierto? Y eso los psicólogos, ¿no? Los psicólogos. Aparecieron los psicólogos, malograron todo. Entonces, por su respuesta, yo deduzco que usted opina que la crisis esencial del sistema educativo en el Perú recae en los políticos, o recayó en los políticos. Claro, en realidad, ¿a quién vamos a responsabilizar? Si, por ejemplo, el ministro de Educación es un ejecutor político. Pero podría ser también responsabilidad de los maestros, digo, una suposición. Pero que mira, los maestros no soy yo y el colegio, es todo el Perú, pues. Entonces, si en algunos colegios el director es más o menos ese colegio tiene un mejor nivel simplemente. Pero el colegio de la ciudad vecina, ¿no? O sea que yo siempre creeré en esto. La calidad no la dan los reglamentos, las leyes ni nada, sino las personas, fundamentalmente, ¿no? En este caso, la calidad del docente. No hablemos de la calidad del alumno, hablamos también de la calidad del docente. Claro. Porque, por ejemplo, si quieres una visión del problema, ¿no? Yo tuve la suerte de educarme en un gran colegio. ¿En qué colegio estudió? En la Gran Unidad Escolar, en la llamada época de oro, ¿no? Yo soy desde el año 56 que empecé la primaria en la escuela prevocacional hasta la 62 que salí egresado. Pero era pues un colegio, pues, hablar, pues, hermano, es una cosa. Pero el director era pues don Mario Reboredo Reina Farge. No, ustedes no pueden imaginarse lo que era el colegio. No hay punto de comparación. Nunca habrá, y no habrá. Era un colegio modelo. ¿Y por qué en esa época, en los 50, puede existir un colegio de esa talla? ¿Por qué? Porque el 80% de profesores de mi colegio eran catedráticos. El director de aquella época, los directores de aquella época, y creo que eso ha durado más o menos justo hasta el principio de la década 70. El director invitaba a profesores. ¿Quieres trabajar acá? ¿Quieres? O sea, como si fuera el fútbol. ¿Quieres firmar acá? Te ofrezco horas. Entonces teníamos, pues, por decírtelo, poetas, escritores. Horacio Alba trabajaba ahí, el doctor Horacio Alba, poeta, ¿cierto? Eduardo Quiro Sánchez, a quien habrás podido conocer, enseñó en la Gran Unidad Escolar, ¿no? Y el doctor Antonio Sabanamún Romero, Aníbal Espino Rodríguez, que fue rector de la universidad, Héctor Luján Peralta, ¿no? Y Miguel Vega Castro, y Solar, y ¿para qué te vas a seguir mencionando, no? Entonces eran profesores que tenían autoridad intelectual, primero, ¿no? Y una autoridad como personal. Cuando llegaban, pues, infundían respeto. Ahora, también mucho depende del estudiante, porque, digamos, yo puedo a un aula darle los mejores docentes, pero si tengo estudiantes que no tienen... Es que te voy a dar un dato que va a parecer mentira, tal vez. Se ingresaba al colegio por concurso, como si fuera el examen de la universidad.
postulábamos 1.200, la vez que yo postulé, 1.200 para 400 alumnos. ¿Y eso era aplicado a todas las escuelas? ¿O solo para en la algunas unidad. escuelas? En la unidad. Yo puedo hablar de la unidad, porque yo he dado examen para ingresar. ¿Qué puesto ingresó, profesor? No había eso, pero sí te puedo decir con toda honestidad. Había dos categorías de ingresantes. ¿Ya? Los gratuitos y los pagantes. Okay. Los que gratuitos era una especie de premio, de recompensa. El que mejor quedó y era un porcentaje pequeño que no pagaba ni la matrícula. Y los pagantes, en el grupo que estuve yo, pagamos con esta condición. Si durante 2 bimestres el alumno no obtiene ningún calificativo rojo, entonces inmediatamente pasa a la categoría de gratuito. Mira ese tipo de incentivos. Entonces tú te ¿cómo llamas? Te esforzabas para pasar a la categoría de gratuito. Claro. Hoy eso pasa en la universidad, digamos, ¿no? Bueno, ni a ese nivel, no sé, pero... Pues se podría hacer como beca o no sé, ¿no? Y eso es una demostración tangible de cómo la educación... Y otra cosa, ¿no? La disciplina, pues era cosa. Tardanzas, eso de Leoncio Prado, con los escapes de las, que se llama la contra ahí. Había ahí en el colegio, simplemente vienes con tu padre. Le daba una lavada de cabeza el director de normas de conducta, y el papá ya estaba ahí y le decía, señor profesor, muchas gracias, ya llegaremos a la casa. Decía, y a ustedes, por favor, más exigencia con este muchacho. Entonces el papá apoyaba la formación, la disciplina. Ahora no, pues. Lo enjuician al profesor. A ese punto quiero llegar, porque usted hablaba de una transformación en los 70, pero hoy, digamos, también hay una suerte de enfoque, digamos, centrado en el estudiante, ¿no? En su salud emocional, en su bienestar, que no está mal, digo. No, de ninguna pero manera. Esto se está sacrificando frente a otros aspectos, creo yo, positivos de la educación, como la disciplina, el rigor y la sanción cuando debe aplicarse a un estudiante. ¿Qué opina usted de este nuevo enfoque pedagógico? Siempre estaré en contra de eso, porque lo he sufrido. ¿Ah, sí? Lo he sufrido. Lo ha sufrido, claro, luego cuando usted fue profesor en la universidad. En una de esas universidades privadas. En una universidad privada. Y a ese punto también me gustaría llegar, porque usted, profesor, ha sido, como ya lo dije al principio de la entrevista, reconocido como un maestro de excelencia en el Perú. Pero durante su paso en la universidad, en una universidad privada, usted tuvo muchos problemas, incluso por muchos estudiantes, quienes a usted lo veían como un profesor de terror, un profesor de miedo, un profesor que provocaba miedo, ¿no? Llevar un curso con usted. Sin embargo, hay otros estudiantes que lo recuerdan con mucho cariño y quizá como uno de los mejores profesores que han tenido a lo largo de su formación académica. Uno de ellos, quien le está hablando. Te doy un dato. Yo no recuerdo quién me informó, pero un profesor. Ya. Dijo, se ha hecho una encuesta de la UPAO, en la UPAO. No sé cuántos años cumplían. Y un ranking de los mejores profesores en cada especialidad. Okay. En tu área de comunicación resulté entre los 10 mejores de todos los profesores que tuvieron eso. Y digamos que usted no era un profesor... Y no era, yo era de un curso nada más. El más carismático, ¿no? Sí. El que tenía mayor... Pero yo pensé, ¿por qué? Porque yo desaprobaba alumnos que no sabían. Usted era muy conocido por desaprobar estudiantes. Pero es que yo soy honesto, esencialmente honesto. Claro. No bajó nunca. Yo no me enorgullezco de lo que he leído ni lo que he escrito. Me enorgullezco de mi total y absoluta honestidad. Nunca le mintió a un estudiante en sus calificativos, digamos. Me siento muy mal. Muy mal. Yo no puedo mentir, hermano. Por ejemplo, tú me dijiste, eso me ha martirizado todo este tiempo hasta que te tuve que llamar para cumplir. ¿Para qué te dije que sí? La entrevista, claro. Si a mi mujer, cuando teníamos 11, 12 años, nos enamoramos. A esa edad. Y cometí el error de decirle, yo me voy a casar contigo. Para toda la vida. Y a los 20 ya estamos fugados ya. Y hasta hoy ha cumplido. ¿Y tuve que cumplir? Hasta hoy. Somos el matrimonio más longevo de Trujillo.
Profesor, ¿y cómo afrontaba usted cuando era llamado por la dirección académica de las universidades? Por Mal, las la quejas de los pasaba muy estudiantes. mal. ¿Usted la pasaba mal? No, yo, eran vergüenzas. Vergüenza. Eso lo cuento en mi libro, Ok. Lecciones y borrones. Ok. O sea, yo le dejaba ahí todo listo, ¿no? Había decanos, pues, ¿Qué le poco decía? digamos así, pro alumno, ¿no? Claro. Y había dos o tres que me respaldaban. Eso me ratificaban en su cuadro de hora. Y los otros me votaban. Lo desplazaban de no Mira, ya no le daban mientras bola. en la universidad los alumnos iban al decano a pedir que yo les enseñara, Mm. en esas universidades privadas iban los alumnos a pedir que yo no enseñe. ¿Por qué? Porque ellos lo único que querían era aprobar, no aprender. Pues. Entonces yo cuando entraba a las aulas decía, yo soy un profesor que vengo a enseñar, me gusta enseñar. Sí. Yo le decía, ¿sabe qué? Yo he tenido ofertas para ser médico. He tenido ofertas para ingresar a las Fuerzas Armadas sin examen. Pero usted se ¿Puedes quedó como creerlo? docente. ¿Puedes creerlo? Porque fui el mejor atleta de Trujillo en mi época. Aún con todas esas opciones de abrirse No, profesionalmente por otros lados, porque prefirió la decía, docencia. estar en un cuartel o esto me va a quitar tiempo para leer. Entonces yo soy profesor porque me gusta leer. Mi pasión es leer. Ujú. Y yo me moriría de hambre, pero no dejaría de leer. Y lo he hecho. He comprado libros cuando no tenía, la casa no alcanzaba el dinero, pero me llegaba un libro y mi mujer me decía, pero ¿cómo? Mi vida, es mi vicio, pues. Claro. ¿Usted se considera adicto a los libros? Adicto poco. Yo debería ir a una... He debido, porque ahora ya, pues, ya me he controlado, a una terapia, ¿no? Claro, Sí, es verdad. Libreros anónimos, Sí. ¿no? Lectores Sí, anónimos. Sí, porque me desesperaba si no leía. ¿Y cree que esa adicción... Yo leía parado en la librería estudio desde las 9 de la mañana a la 1. Parado, de pie. Como soldado. Hasta que tuvo pena el administrador. Le dio una silla. Y me dio un banquito. Un banquito. Le digo, con una condición, oiga, qué raro, ¿no? Nunca he visto eso. ¿Qué edad tenía? Ya estaba en el colegio militar. Ya me había leído toda la biblioteca del colegio militar. Pues. Ya no tenía que leer. Ya no había, entonces me iba los sábados y todavía no trabajaba en academia, ¿sabes? Porque yo me he pasado pues mucho. ¿Y cree que es una adicción? O sea, toda adicción es mala, ¿no? ¿La adicción de los libros también lo es? No, como dice De Negri, ¿no? Es el único vicio constructivo, ¿no? Igual de placentero que otros, ¿o no? Sí. 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 ¿Usted en qué momento siente que surge esa vocación por la enseñanza? Tal vez usted me ha contado ahora que tuvo profesores eminentes, ¿no? Quizá allí surge... Porque cuando ya estaba en quinto año de secundaria y estudiaba, antes había en los colegios ciencias y letras. En esa época, ciencias y letras. Entonces yo me matriculé en letras y se hacía cuarto y quinto. Yeah. Y tenía un gran amigo, 3 o 4 en realidad, que leíamos a Vargas Vila, nos prestábamos libros de preferencia los modernistas, ¿no? Pero entré al profesor, porque tú veías también pues al docente que te he contado, llegaba con terno y corbata, era gente, llegaba con su carro. O sea, uno no pensaba en la parte económica. Era una cosa y yo de decía, prestigio, ¿no? y el asunto es que voy a estar siempre con libros en la mano. Entonces Eso era lo importante. ingresé. Eso era Me lo saqué importante. 0 en el ingreso en la Nacional, cuando la Nacional era la única universidad del Nororiente. Postulé y daban los resultados públicos. Ah, Cada examen. eran públicos los Públicos. resultados, todos los colegios. Sí, un señor que se apellidaba Chunga se subía en un los leían. en un cilindro querosene, Ya. ahí en el patio central. Omar Campuzano, Oscar, 16, esto, 12, esto, 9, 10.
¿Sabes Peralta en matemáticas? ¡Cero! Bueno, usted nació malo en matemáticas. Peor que alguien. Bajo esa lógica, ¿usted cuestiona al que es malo en literatura? No. En realidad, la literatura, el curso de literatura, salvo un año para enseñar, por ejemplo, géneros literarios, géneros, ¿no? Y un poco de retórica, esa cosa. Y después algo sobre literatura peruana, ¿no? Ya no debería ser obligatorio. ¿La literatura ya no debería ser obligatoria en las escuelas? ¿O en la universidad? No, porque mira, todo lo que se hace por obligación no da buenos frutos. Entonces hay gente que simplemente hasta repudia la literatura, no quieren leer, porque la literatura no es escuchar que el profesor da la biografía del autor y dice y sus obras y después hace un comentario de algún libro. Eso no es enseñar literatura. Enseñar literatura es leer. Y el alumno dice, vamos a leer, por ejemplo, tal libro, ya, y listo. Y después empezamos los comentarios y todo. Tú das esa tarea y el alumno no lo lee. Ahora, profesor, ¿y no considera usted que la escuela es un poco también de mostrarle al estudiante todo el abanico de cosas que puede hacer, cosas que puede aprender, y de pronto yo descubriendo si soy bueno, si soy malo, si me gusta, si no me gusta? Porque digamos, si el estudiante no tiene la oportunidad de conocer a alguien que es amante de los libros, que le muestra los libros, que le dice, oye, esto es un buen camino para empezar a leer, digamos, posiblemente el alumno sí esté condenado a jamás leer, ¿no? Si es que en casa tampoco lo obligaron a leer, ¿no? ¿No cree que un poco el curso de literatura cumple esa función en la escuela? Sí, pero debe gustar, porque es arte, es un arte. Claro. No es como llevamos el curso de psicología o educación cívica, etcétera. Pero ese sí, ya, pues, hay que saber eso, pues, de todas maneras, ¿no? Pero literatura, es que la literatura, como yo les he explicado a mis alumnos en la Nacional, cuando se llama literatura latinoamericana, decía, la literatura permite tener una concepción, una visión de la realidad, ¿no? Enriquece la realidad. Una persona que no lee es como si dijéramos de 10 dedos que tiene, pues usa solamente 2 o 3, ¿no es cierto? O algo así. Además genera una habilidad que es muy importante para la vida, ¿no? Leer, comprender. Y al final va desarrollando una capacidad reflexiva, crítica, por lo menos una mirada más amplia, por lo menos. Sí. Por lo menos. Que quizás es una habilidad que no se consigue con ese nivel de complejidad que con otros artes, tal vez, ¿no? Con otras artes. No sé. O sea, la música tiene sus propias desarrollo de capacidades. Como el dibujo. Por ejemplo, yo en el colegio también estudiábamos música y dibujo. Pero, mira, mi profesor de música ha sido don Teófilo Álvarez Dávila, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿En serio? Y ¿sabes qué? Nos enseñaba las corcheas, semicorcheas, o sea, y la vida de Mozart, pero no nos enseñaba a tocar ningún instrumento. Claro. Y nos mostraba la diferencia de ritmo, por ejemplo, decía, este es mambo, rico mambo. Era un profesor muy agradable, ¿te das cuenta? Sí. Y bueno, sí, ¿no? Entonces, o el profesor de dibujo, ¿no? Que entraba y se hacía con tiza, pero esa habilidad era de él, pues, y se necesita una habilidad propia y también ayuda, ¿no? O sea, para que uno aprenda a hacer una nariz, o la boca, o el cuerpo, ¿no? Claro. Pero ahí estábamos, ¿no? Claro. Pero bueno, la esencia del ser humano siempre ha sido contar cosas, ¿no? ¿Oye? Contar la realidad. El ser humano desde sus inicios ha contado la realidad. Y el arte un poco expresa eso, ¿no? Contarlo a través de la música. La pintura, si no se convierte en chisme. Claro. Si no cuenta, se convierte. No, siempre estamos comunicando, ¿no? O sea, la esencia de la naturaleza humana es la comunicación. Claro. Y la literatura es como... La literatura es como decir un
un nivel, ¿no? Más alto. Pues. Supremo de la Claro, comunicación. la palabra convertida pues, en un vehículo para En una obra de arte. transportar ideas y situaciones y arquetipos y esto. Pero además con una estética trabajada, ¿no? Es eminentemente ya formativa, pues, ¿no? Por eso, qué pena siento, hermano. Yo vivo bien, atormentado, que la gente no lee. No lee. No lee. Era muy frustrante. Como yo soy un vicioso y veo, y yo no puedo reunirme a conversar con nadie. Antes sí por borracho, pues me reunía con todos. Pero me juntaba con muchos escritores, ¿sabes? Ya. Y ahí había buen ambiente, con Claro. Carbonell y Juan Félix Cortés. Juan Félix Cortés, claro. De vez en cuando iba por ahí. Pero había gente, ¿no? Trujillo tenía sus grupos, varios grupos. Entonces me la pasaba muy bien, pues. Pero una vez se cae pues, en las mesas de otros patas que solo hablan de fútbol, de política, de mujeres, de chismes y cosas. Claro. Entonces, el nivel de la conversación ha caído. Entonces ahora cuando alguien me dice, oye Jorge, te invito a un café de mi promoción, amigo de promoción, digo, ya no salgo, hermano, estoy enfermo del talón. Debe ser muy frustrante para usted, porque ya no tenemos... que ha vivido una época en el aula quizá de una calidad mayor a la que hoy, o en los últimos años, usted vio, ¿no? Evidenció la calidad del alumno. Pero hay que decirlo, ¿no? El deterioro de la humanidad es un hecho ya que empezó hace tiempo. Ha sido gradual, ¿no? Claro. Y hoy, profesor, ha surgido una tecnología que parece, pues acá, de ciencia ficción, que es la inteligencia artificial. Es decir, sí, pues, está reemplazando algo cualquier tipo de razonamiento, la gente ya no produce conocimiento, la gente ya no produce nada, básicamente. O sea, otro... ¿Cómo cree usted, profesor, que la inteligencia artificial va a impactar, digamos, en la capacidad intelectual de la gente? ¿Y cómo esto, digamos, se va a reflejar en los próximos 40, 50 años? En los 60 del siglo pasado, cuando usted empezó a enseñar, ¿cómo serán los 60 de este siglo? Gente pensante ya puede hacerlo, o con un pensamiento rudimentario, embrionario. Los libros, es decir, es como ir a la biblioteca, es como ir al gimnasio. A eso voy. Usted me decía que le asignaron un curso de ética y se preparó todo un año para dictar ese curso de ética. Porque tenía cierta información, había leído la ética de Nicómaco y un libro de Sabater y no sé qué, pero no vas a leer, no vas a hacer pues, un taller de ética, ¿no? Un día teórico y el otro, 2 días era, con 2 libros, pues. Entonces, tengo que leer, decía, por lo menos 10, 12 libros. Por lo menos, ¿no? ¿Quedan de esos profesores ya? Aquí. No, yo no conozco ninguno. puede haber, pero no lo conozco. Pues. Claro, es otra generación. Entonces, este siglo, con las condiciones de las que hemos hablado ya, ¿alumbrará a otro Vallejo, a otro Mario Vargas Llosa, a otro Arguedas? Bueno, mira, el asunto de la genialidad no es un asunto de la sociedad. Por ejemplo, Dostoyevsky es contemporáneo de Tolstoy. Tolstoy era aristócrata y Dostoyevsky pasó temporadas en la cárcel y todo lo demás. No es cuestión económica. El genio es propio. En eso entro al otro tema, al otro asunto, ¿no? Es una cuestión ya de madurez reencarnativa. Okay. Pero las condiciones sociales sí pueden generar que un genio se apague, o que no explote, o que opina usted, ¿no cree? El genio surgirá. Tiene que haber. Esa es la única esperanza. Tiene que haber genio siempre. Es que el genio no lo puedes apagar, es como una luz. O sea, que ese genio puede ofrecer más bajo condiciones favorables de apoyo, por supuesto. Eso sí, ¿no? Claro. Pero, ¿qué me dices de Van Gogh? Pues no, ya ves, pues, no. O de los que pueden escribir, ¿no?
obras Cervantes fue adinerado cuando escribió el Quijote. No, pues, venía de una condición pero terrible. Cervantes era un genio, pues, genio, se acabó. Claro. No, el genio es nacido, hermano. Claro. Yo creo en ese potencial. Y que las condiciones sociales, y pese a las condiciones sociales... no hay sociedad que fabrique genios, pues. No, claro. ¿Es cierto? Si no... Pero sí que los favorezca para que desarrollen No, por ejemplo, vamos a suponer, volviendo a lo que... Una de las cosas que más me gusta, ¿no? El atletismo, el deporte en general. Entonces, tú no puedes ser un buen atleta si no tienes una buena comida. No puedes, porque vas a ir al entrenamiento y no te alcanzan las fuerzas para cumplir con el sistema o régimen que te exige el profesor. Imaginemos una sociedad que dejó de comer carne. Porque bueno, ya comer animales ya no es bueno, digamos. Entonces, ese atleta, bajo las condiciones sociales sometidas a esto de no comer carne, posiblemente no pueda desarrollar todo su potencial. Tú sabes que Cuba, por ejemplo, va a los Juegos Panamericanos de Olimpiadas y sube al podio a muchos. Sí. Pero esos no viven como el resto. Es cierto. Viven en vías especiales y su dieta es especial. Son entrenados. Entonces, pues... Este problema de la educación, y lo decíamos al inicio, tiene que ver un poco con la responsabilidad de los políticos, ¿no? De la política, de cómo es que los cerebros pensantes de este país han dirigido estos destinos, ¿no? Cerebros pensantes en sus intereses económicos. En sus intereses. Pero eso hoy y en el pasado también lo fue así, en su época también. Bueno, mira, bueno, si me pides ya hablar de la prehistoria, en mi época en que yo asistía a la Sexta Olimpiada Nacional Universitaria, a Arequipa, ahí se vio, éramos aproximadamente de todo el Perú, unos 14 universidades. 14 nada más. O sea, de todo el Perú, o sea, Arequipa, Cusco, Ica, que recién había fundado San Luis Gonzaga, ojo. Y eran todas públicas, ¿no? Claro, no, y por ejemplo en Lima llevó y había una escuela normal que también la aceptaron como universidad, y íbamos su uso rojo, me acuerdo. Huancayo ya tenía universidad. ¿Y por qué? Porque hasta nos conocíamos. Hoy pues hay 200 universidades. Y a ese punto quiero llegar. Justo vinculando el tema de los políticos y las universidades, ¿no? Hoy tenemos políticos que han procedido del negocio, porque ya podemos decirle así, de la universidad privada, ¿no? ¿Cree usted hoy que los estudiantes, más que estudiantes, son una suerte de clientes? Clientes. Has definido tú ya. De eso ya ni me hagas hablar. Es un negocio. Es un negocio. Y usted chocó contra ese negocio. Exacto. O sea, yo no era bien visto en la universidad. Usted no era rentable para el negocio. No era. Entonces yo lo voy a decir públicamente. Si esto va a ser público, que sea. Yo le agradezco al ingeniero César Acuña, no solamente porque él me mandó llamar a través de Augusto Aldave, ¿no? Cuando supo que me habían votado de la UPAO, se enteró, entonces me mandó llamar. ¿Lo reclutó? Sí, y se fundaba recién. En el 90, más o menos. Sí. Entonces, y otra cosa, ¿no? Empecé muy bien todo y después empezaron ese asunto de los desaprobados. Y entonces llegó un momento en que el ingeniero Acuña, y eso me contaron, un decano me contó, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, así como hablemos, vamos a una cosa. A este profesor no me lo toquen. ¿Ah, sí? Sí, así dijo. Yo lo conozco. Yo lo he seleccionado. Así es él también. Así es él. O sea, usted lo que... O sea, él tenía plena confianza en que yo hacía... Es que nos sentábamos a la salida de mis clases, nos sentábamos en un muro a conversar con él. Yo puedo contar algunas cosas de Acuña. Claro. O sea, lo que usted me dice es que el ingeniero César Acuña Peralta
rector de la universidad, hoy candidato a la presidencia del Perú, en esos años estaba muy interesado por la educación. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Francamente interesado por la educación o por hacer negocio. No, también. Pero aún cuando usted iba contra su negocio... Yo te puedo ofrecer una pequeña anécdota que ya refleja el cambio, ¿cierto? En una charla que teníamos de muro, de bancos de cemento, me dice, amigo, ya, a veces me decía amigo, a veces profesor, ¿sabes cuál es mi sueño? No sé. Que esta universidad llegue a tener 6.000 alumnos. No. Yo, a mí me lo digo. Dije, no se preocupe, sí va a llegar. Y una vez se celebraron los primeros 10 años. Ya. Y hizo una... En el 2000. Claro, hizo una... En 2002 creo, porque se fundó en 1992. Claro. Bueno, fuimos para la reunión, ¿no? Entonces, mi esposa, fue un bailón y toda la vaina. Y ahí en su discurso él dijo, ¿no? Hemos llegado a un récord, tenemos 60.000 alumnos. Un cero más. Y es que ya había fundado Chiclayo, Lima, Entonces yo me acordé de 6.000 a 60.000 alumnos. O sea, el sueño es el de... ¿Y por qué no lo defendió más adelante? ¿O sí, no, yo me retiré. ¿Usted se retiró? Yo me retiré. Pero si yo ya me había fijado una fecha. Ah, ok. Pero resulta que la que era mi jefa, sí, la que yo dependía de ella, de esa profesora, que habíamos trabajado en la Nacional, me habló una vez, me dijo, Jorge, no te vayas porque esto es lo de... Yo te garantizo, voy, hablo y se acabó. Bueno, le digo, si es así, me quedaré un par de años más. Y en 2017 ya me acerqué ahí y le dije, ¿sabes? A ver, profesor, ¿a qué escritor usted le invitaría un café? Aquí en la Plaza de Armas de Trujillo. No importa la época. No importa la época. Oscar Wilde. A Oscar Wilde. Todo lo que decía era genialidades. Todo. Todo. Todo lo que escribía era una genialidad. No, hablaba. Era mejor hablando que escribiendo. Ah, sí. Circulaban unas esquelas en su época que decía, se invita a fulano, ¿no? De toda la aristocracia londinense, ¿no? Abajo, asistirá el escritor Oscar Wilde. Se llenaba. Y la fiesta era él, porque todo lo que decía eran sutilezas. Wilde, lo quiero decir acá, fue uno de los autores que he leído todos sus libros. Todo. ¡Todo! A mí me gustó, obra completa. A mí me gustó El Ruiseñor y la Rosa. Tengo el libro de la colección de Edad. Ya está. Y de ahí, de Profundis, y el socialismo, y ensayos de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, y el teatro completo de igual. Todo en él es genial. ¿Listo? ¿Cuál fue la novela o relato que más le conmovió? El Quijote. Me hizo llorar a los 15 años. ¿Qué parte? Imagino el cuando hecho de murió. No, y cuando abusaban de él también. O sea, no lloraba una vez. Sí. Lloraba 3, 4, 5 veces y lloraba. Así, se me caían las lágrimas, ¿no? No con puchero, sino... Me llegaba al alma. Pero imagino que no solo se conmovió, sino también se rió mucho con el Quijote. También, pero si me preguntas por conmovió, sí. Por ejemplo, este momento en el que se enfrenta al rebaño. Burlas. Eso, contra el rebaño burlas, ¿no? El asunto del vacín de Naboa. Es muy gracioso. Bueno, ¿cuál fue el relato o novela que más lo hizo reír? Es El fantasma de Canterville. Claro, este fantasmita que aparecía por ahí y todo. Porque eran las novelas
llegan al humor, pero no te hacen reír en realidad. Claro, y lo particular es que este humor con un fantasma... No reír con carcajadas. Claro. No hay novela que te haga reír, jajajaja, ¿no? Salvo que sea Sofocleto, pues, ¿no? Pero... Claro. No, pero sí, por ejemplo, Bates Echenique te hace sonreír bastante, ¿eh? Sí. Eso es lo que más extraña en su obra, ¿no? O admirable su obra, ¿no? Su sutileza humorística, ¿no? El mejor comienzo de la literatura. Me parece que Crónica de una muerte anunciada. Claro. Sí. Así, cada palabra cincelada. Creo que les escribió pues así. Bueno, García Márquez escribía de memoria. Mejor que 100 años de soledad, mejor que el inicio de Bueno, iba a elegir, pero me parece que 100 años de soledad ya está fuera de serie, ¿no? Como obra total, ¿no? Pero como comienzo, usted excelente, dice... excelente. ¿Qué libro no ha podido terminar? Varios, ¿eh? Pero no ha podido porque... No, y te quiero decir algo, ¿no? ¿No le interesó? Varios consagrados, y yo no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, varias veces empecé en La montaña más. No pude. Viaje al final de la noche, no pude. Ahí los tengo. No los he leído. Y cuando quiero entrarle a como a la vista me fallan, ¿eh? Entonces... Y varios, Sí. Varios, y consagrados. Esto yo no entiendo por qué algunos... Ya esa es cuestión, pues, de discutirlo, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con el gusto por ese género, Me parece, por la forma de escritura. Mira, no hemos conversado de ese tema, ¿no? Y qué tipo de novelas prefiero, ¿no? Siempre, yo prefiero las que tienen un poco de acción, o por lo menos una dinámica, ¿no? Por decir, ¿no? Una de mis grandes novelas predilectas es Sobre héroes y tumbas, ¿no? Es una novela un poco lenta, pero siempre te mantiene el interés, ¿no? Claro. ¿El final que más le gustó? Bueno, en ese caso sí, el 100 años de soledad. Cerrado, ¿no? Cierran, pues, así, candado para siempre. Y uno entiende todo, ¿no? Ya, es una revelación. Es una revelación, exacto. Sí. Ahora vamos a hacer unas comparativas. Las comparaciones siempre son malas, pero bueno, a veces son interesantes. ¿García Márquez o Vargas Llosa? García Márquez. ¿Arguedas o Vargas Llosa? Vargas Llosa. ¿César Vallejo o Neruda? Vallejo. ¿Ciro Alegría o Manuel Escorza? Alegría. ¿Julio Ramón Ribeiro o Bryce Echenique? Ribeiro. ¿Borges o Cortázar? Borges. Esta creo que está más fácil. ¿Cervantes o Shakespeare? Cervantes. Bien. Profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este espacio para poder conversar sobre educación, literatura, política y tantos otros detalles sobre su vida. Mira, así panorámica de algunos temas, por tus aciertos. Has tocado puntos que he tenido que hacer referencias personales, porque para mí el aval es el testimonio, ¿no? La experiencia. Pues. Claro. Porque te estás preguntándole a mí, me has invitado, porque yo he visto este mundo, pues, desde que el mundo empezó a cambiar de la Segunda Guerra Mundial. Pues. Usted nació al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una semana antes. ¿Una semana antes nació usted? Sí. Caray, nació casi en la guerra. He sido testigo de digamos, un tiempo bisagra, ¿no? Yo estaba en mi casa, escuchaba radio, los boleros de Leo Marín y eso, tango, la hora del tango y todo, esas valses y todo. Claro. Y después, ya y el año 50 y pico, aparece el rock and roll y el twist. Entonces, soy testigo de eso. Y además usted ha vivido una época también... Eso está en mi libro, Los años 60 en la década singular.
Y usted ha vivido también el cambio de milenio. Claro. No todo el mundo tiene esa dicha. O sea, aquí he visto que si escribo a máquina o con papel, también es una pregunta ahí, un tema sobre papel. Ah, sí, es cierto, ¿no? Sí, Me olvidé de preguntarle eso. claro. Papel, ¿máquina de escribir o computadora? Lo que usaba Vargas Llosa. Máquina de Ahora, no. computadora. No, primero es papel. Yo sigo escribiendo. Usted escribe a papel siempre y luego ya... Bueno, Ya luego paso ya tengo mi máquina ahí, que ya es solamente una añoranza, una reliquia. Una nostalgia, reliquia. Claro. Pero ya pasó la computadora. Pues sí es igual, ¿no? Entonces, y con la ventaja de que si uno se equivoca, borra, cambia, sí. Pero yo no puedo escribir algo de frente, aunque sea una solicitud. Primero lo escribo, lo reviso. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy, por ejemplo, yo ya no puedo escribir en papel. Porque yo borro demasiado. Entonces ya el papel se convierte más en un borrón que en un texto, ¿no? Sí. Entonces la computadora, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que nosotros empezamos así. Claro. Y claro, yo años he usado la máquina de escribir. Cuando empecé a escribir artículos para la industria, ¿no? En el año 72, 73, claro. Yo tenía que tener mucho cuidado porque lo llevaba a máquina y ahí había que ser mucho más sí, preciso. Se equivocaba, había un borradorcito con una... ¿cómo se llama eso? ¿Corrector? Un corrector. Claro. Ya salía bien. Pero ya después vino la computadora, lo enviaba por email. Me da la ventaja. Claro. Hasta el pasaje me costaba. Muy bien, profesor. Le agradezco mucho por su tiempo. Es un enorme honor, profesor, haber estado con usted.